Buen día. Eh, este video se hace con la finalidad de registrar todo el proceso de la elaboración de una cerveza artesanal. En este caso estamos llamándole a nuestra cerveza artesanal 5. Entonces, a continuación, vamos a ir los objetivos, la fundamentación, marco teórico, introducción, resumen y procesos eh, de la elaboración que tuvimos los estudiantes de sexto semestre de Ingeniería de Alimentos. En los cuales este equipo lo conforma Edwin Alberto Fajardo Malgarejo, Andrea Yulet Trujillo, Estefanía Parra Uribe, Sara Milena González Zárate, John Brandon Villamizar, Michelle Ninosca Patiño y Alejandra Nieto Laguao. Para comenzar, pues, tenemos como objetivo general el elaborar una cerveza artesanal a partir de cebada e infusión de limonaria por fermentación alcohólica. Y los objetivos específicos tenemos aprender las reacciones y ecuaciones que se deben de considerar para la buena elaboración de una cerveza artesanal, realizar de forma correcta el proceso de molienda de la malta, pues esta es muy importante, y como último objetivo específico tenemos aplicar las concentraciones y temperaturas establecidas para una buena elaboración de la cerveza artesanal. A continuación, la dejo con mi compañero. Resumen. La cerveza artesanal se elabora a partir de ingredientes totalmente naturales. Es de gran variedad de estilos y sabores. En nuestro caso, la cerveza 5 infusión de limonaria. La densidad inicial la tomamos teóricamente mediante un programa estructurado por el CEL, por la asesoría del señor Leyman. Es importante a la hora de elaborar cerveza llevar un control de temperaturas exactas y respeto a los tiempos de cada etapa. El proceso de elaboración consta de 7 etapas. El malteado de la malta, el cual producirá las enzimas necesarias, y así pasamos a la molturación de la malta, pero conservando sus cáscaras, ya que nos servirá como filtro. Conseguidamente pasamos al macerado, donde las enzimas de la malta se activarán. Se realizará la cocción del mosto obtenido para obtener los componentes de amargor y sabor mediante el lúpulo. Posteriormente lo dejamos refrigerar y le agregamos la levadura, donde se llevará a cabo la primera fermentación por una semana, después la maduración, donde tomaremos la densidad final y se realizará carbonación forzada, por lo cual nuestra cerveza quedó con 4,5% de alcohol. Se realizó un panel sensorial a los estudiantes y profesores, donde se tuvieron una buena aceptación de la cerveza 5. A continuación la dejo con mi compañero. Tenemos como introducción que también tenemos que mirar sobre el decreto 1686 del 2012 que habla todo lo relacionado con bebidas alcohólicas y fermentadas, que es donde va toda la normativa técnica para su proceso de elaboración e industrialización. Obtenía la fermentación alcohólica del mosto elaborado de la germinación de otros cereales azúcares, adicionando lúpulo de su extracto natural de levadura y agua potable, y la cual se le podrá adicionar sabores naturales permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que esto fue elaborado en el 2012. La cerveza se enfrenta a diferentes procesos o etapas, los cuales hacen que esta tenga unas condiciones y parámetros adecuados para su consumo. El primer paso es el malteado de la cebada, que es el de sumergir las semillas en agua suficientemente oxigenada para que sea absorbida y aumente el contenido de agua de esta hasta un nivel aproximado del 45%. El agua provocará por hidrólisis que las enzimas hidrolíticas conviertan el almidón en azúcar y las proteínas en aminoácidos, que esos son los proteólisis, que servirán como nutrientes a la semilla durante la germinación. En la molturación de la malta, pues este proceso consiste en moler la malta en pequeñas cantidades para que durante la maceración se disuelva con mayor cantidad los componentes en el agua caliente para conservar y conservando su cáscara, sirviendo como filtro. La técnica a utilizar se basa en hacer pasar esta entre dos rodillos separados que giran en sentido contrario. La maceración consiste en mezclar la malta molturada con agua caliente llevándose a una temperatura constante para que se disuelvan los almidones y demás componentes solubles de la malta.
Una vez disuelto, actúan diferentes enzimas sobre los almidones, produciendo diferentes tipos de azúcares fermentables y no fermentables. En la siguiente diapositiva tenemos que la maceración provoca en los gránulos de la malta molturada los siguientes efectos. Primero es engrudamiento de la maceración. El almidón que contiene los granos está almacenado en pequeñas celdillas. Estas celdillas, al ser humedecidas por el agua, absorben esta y se hinchan hasta llegar a reventar, soltando su contenido de almidón. Este se disuelve en el agua produciendo el engrudamiento. El almidón disuelto en el agua aumentará la viscosidad de estas. Las celdillas de almidón de la cebada y de la malta de la cebada se revientan a una temperatura de 60 grados centígrados. Y pasamos a la etapa de licuación de la maceración. Los almidones que han producido el aumento de la viscosidad de la maceración tras ser liberados de su celdilla contienen, entre otras cosas, cadenas de moléculas de resto de glucosa, como la amilosa y la amilopectina. Estas cadenas son inmediatamente atacadas por la enzima alfa-amilasa, transformándose en cadenas más pequeñas y reduciendo con ello la viscosidad de la maceración. Esta cadena de moléculas más pequeñas será atacada a su vez por otra enzima mucho más rápido que las cadenas más largas. Pasamos a la tercera etapa, que es la salificación. El mosto ahora es un caldo lleno de estrinas. Tras la ruptura de las cadenas largas de moléculas, la amilosa y la amilopectina, por la alfa-amilasa, se consiguen cadenas más cortas de moléculas de estrina. La temperatura ideal para que la alfa-amilasa actúe como mínimo efecto entre 72 y 75 grados centígrados. En este momento entra en función la beta-amilasa, que parte de estas cadenas por dos extremos en grupos de dos, como la maltosa. El efecto final de las dos amilasas es la secuencia de cadenas de dos elementos como la maltosa y cadenas de más elementos como la glucosa y la maltotriosa. Para controlar la salificación de la maceración y la correcta formación de maltosa en su mayoría en relación a otros azúcares, se usa el método de la prueba del yodo, tintura de yodo, la cual consiste en demostrar que el proceso de maceración ha concluido y se ha conseguido la salificación final. Los azúcares conseguidos en esta etapa son la glucosa, la maltosa, la maltiosa y las destrinas. Filtración de la maceración. Tenemos que una vez realizada la maceración, pues esta etapa consiste en filtrar separando lo que es el líquido resultante de la maceración, que ese le denominamos mosto, el cual contiene pues todos los azúcares de la malta disueltos en él, y el resto de los sólidos insolubles de la malta, pues que vienen siendo la cáscara y las carillas, ¿sí? La fibra. Al realizar pues la molturación, estas pues quedan ahí un poco sumergidos sobre el líquido. Es donde pues se tenía en cuenta que en la molturación una característica a tener bastante en cuenta era no ir a dañar estas carillas, no irlas a moler, pues estas durante todo el proceso de maceración y en este último proceso de filtración de la maceración, funcionarán como agente filtrante también. Cocción del mosto. El mosto tenido tras la filtración de la maceración hay que cocerlo. El proceso de cocción dura unas 2 horas y ha de ser una cocción fuerte. El mosto debe entrar en la fase de ebullición constante. Hay fábricas de cerveza que cuecen durante un tiempo menor y otras que cuecen hasta 4 horas sin una fuerte ebullición. Los motivos principales para realizar la cocción son para obtener los componentes de amargor y aroma del lúpulo deseado, para coagular y precipitar proteínas innecesarias, para destruir enzimas y evitar aquí que se continúe el efecto biológico, para la esterilización del mosto, eliminar el dimelito de sulfuro y evaporación del agua, coloración y acidificación del mosto. Tenemos como filtración y centrifugación del mosto, que es un proceso realizado después de la ebullición. La cocción del mosto ha coagulado gran parte de las proteínas y extraído los támidos y los alfa-ácidos contenidos en el lúpulo. A continuación hablaremos de eliminar estas proteínas y restos de lúpulo contenido en el mosto. En este sistema, tras terminar la cocción, se esperará unos 15 minutos para que los pétalos se depositen en el fondo de la paila. Se abrirá la válvula de salida y para dejar salir el primer mosto turbio. Este se devolverá a la paila
por la parte superior sin provocar burbujas o salpicaduras para que este no se llene de oxígeno hasta que salga claro. Saldrá claro en unos 15 segundos después de hacer este tipo de recirculación o centrifugación. Una vez centrifugado el mosto, el siguiente paso es la reducción de la temperatura de este. Es básicamente un choque térmico para que baje la cocción o la centrifugación de 77 grados centígrados a una temperatura ideal para dañar la levadura, para que ésta no muera o sea una fermentación adecuada, el cual la temperatura adecuada es de 8 a 24 grados centígrados, según el tipo de levadura y el tipo de cerveza que queramos elaborar. Adición de la levadura. Se realiza sobre un mosto con la temperatura ideal para el tipo de levadura que vayamos a utilizar y suficientemente oxigenado para que la levadura se multiplique antes de empezar su proceso de metabolización de los azúcares. Debemos añadir la levadura de forma que ésta se mezcle adecuadamente con el mosto. La idea es añadir esta en el momento en que el difusor inyecte aire en el mosto, consiguiendo que las turbulencias producidas por la corriente de aire mezclen y disuelvan el oxígeno en el mosto y fuercen el contacto casi directo con la levadura, lavando a su vez el posible CO2 aún mezclado en esta. Fermentación del mosto. La fermentación es la parte más importante del proceso de la elaboración de la cerveza. Si la fermentación no se realiza correctamente, las consecuencias serán siempre negativas. Por ello, habremos de controlar las temperaturas de fermentación con máximo cuidado y a la vez cuidar estas temperaturas. Si es necesario, según evolucione el metabolismo de la levadura que estemos utilizando. La levadura consume los azúcares y otros contenidos en el mosto. Tenemos que la levadura depende de diferentes variables, como la composición del mosto, la temperatura, cantidad y tipo de cepa de levadura que se haya añadido. Es decir, la temperatura afecta directamente la velocidad de la fermentación de la levadura. Cuanto más alto, más rápido será la fermentación y si descendemos la temperatura, esta levadura pasaría a un estado de invernación, consecuencia en el cese del proceso de la fermentación. En la segunda maduración de la fermentación se llama almacenaje porque una vez que ha fermentado el mosto en los tanques de fermentación, pasándose a llamar cerveza verde, se transiega a los tanques eliminando la levadura y otros restos de la fermentación que se han depositado en el fondo del tanque. Durante el tiempo de la cerveza transcurren en esos tanques tiempo de almacenaje continua. Continúan las reacciones químicas de los productos orgánicos contenidos en ella. Los sabores y aromas maduran, se entremezclan entre sí de forma que se crea un espectro aromático más uniforme, donde en teoría no debería destacar ningún aroma o sabor por encima de los demás en exceso. Embarrilado y embotellado. En algunos medios el embarrilado y el embotellado se hace a partir de tanques de almacenaje o es una segunda o tercera fermentación. Una vez que la cerveza pues ha llegado a un nivel de maduración deseado por el maestro cervecero. Estos tanques están a una presión aproximada de 1 o 2 bares de temperatura ligera o superiores a 0 grados centígrados. Al llenar los barriles o las botellas hay que tener una consideración de temperatura de estos porque pues obviamente a menor temperatura se condensa más el CO2 y nos va a crear una cerveza con mejor sabor y con mejor aroma y con mejor contenido de CO2. Así la temperatura de las líneas y la manguera de estas circulan en una cerveza a una presión adecuada. Bueno, el procedimiento, pues aquí vamos a ver lo que es el paso a paso de la elaboración de la cerveza, en este caso pues basándonos en el paso a paso que nosotros, los estudiantes de Ingeniería de Alimentos estos semestres, pues tuvimos para la precisa elaboración de la cerveza 5, donde tenemos como primero el malteado, donde tenemos que los granos de los cereales atraviesan un proceso de germinación,
donde pues estos se humectan buscando que la cebada llegue a un nivel de humectancia del 45%, donde luego pues se aplica un proceso de secado, una operación de secado, dejándolo pues bajar este porcentaje hasta el 12% de humedad. Y pues tenemos que esa concentración es necesaria pues para que se den los procesos enzimáticos necesarios pues para garantizar una mayor producción de azúcares fermentados. El segundo paso pues es la molienda, donde pues se muele el grano con ayuda de un molino, asegurándonos de no triturarlo, sino solo molerlo apenas lo suficiente y tener cuidado de no ir a romper lo que son las carillas, pues estas pues son bastante importantes en los procesos de filtración que ocurren en la maceración. Después tenemos el macerado o la maceración, pues la operación de maceración, donde en una olla se agregaron 20 litros de agua calentada a 70 grados centígrados, donde de un filtro se colocó la semilla molida y donde se debe agitar el filtro con la semilla y se le va agregando el agua con esa temperatura constantemente, y pues ese agitamiento que se le tiene a la semilla triturada sobre el filtro y la añadición de estos 20 litros de agua caliente, es bastante importante mantener lo que es la temperatura, que no sobrepase los 70 grados centígrados. Pues a esa temperatura actúan las enzimas que descomponen lo que son las moléculas de almidón y pasan a ser moléculas de azúcar más pequeñas y pues azúcares fermentables, y pues la agitación se hace con el fin de poder disolver la mayor cantidad de azúcares. Entonces, luego viene la operación de filtración, donde tras la maceración se debe esperar unos 15 minutos posteriores, y se pasa lo que es el caldo de mosto, que contiene residuos de malta, por un filtro de prensa, donde se busca sacar todo residuo sólido del caldo de mosto lo mejor que se pueda. Pues sabemos que siempre va a quedar una cierta cantidad, pero se busca reducirlo lo mejor posible. Y ahí pasamos a lo que es la operación de cocción, donde el mosto se llevará a estado de ebullición durante 1 hora para eliminar microorganismos presentes en el mosto, y agregamos pues lo que es el lúpulo y la limonaria, teniendo en cuenta que el lúpulo se partirá, o sea, en las cantidades que tengamos se partirá en 2, donde se adiciona uno apenas empieza la etapa de ebullición, se agrega la primera mitad y la segunda mitad se agregará ya faltando 15 minutos antes de acabar el proceso de cocción. Como sexto paso tenemos el choque térmico, en donde se pasa la olla del mosto a una cabina con suficiente hielo. Bueno, nosotros lo hicimos así, con una cabina donde llenamos con suficiente hielo, pues se buscó bajar a través de agitación y agregar más hielo, teniendo cuidado de que pues el mosto, ya habiendo pasado por la operación de cocción, no le entrara ningún residuo de agua, ni polvo, ni nada. ¿Sí? Esto se hace pues con el fin de poder como última instancia disminuir lo que es la carga microbiana para que no se desea tener en el mosto, y pues bajarlo rápidamente a lo que es 20 grados centígrados, donde pues es fundamental esa temperatura pues para la siguiente etapa que viene siendo la de fermentación, que es pasar el contenido de la olla a fermentar, donde se adiciona la levadura y se deja actuar durante 5 a 10 minutos. Se sella el recipiente y se coloca la trampa de CO2, donde se debe almacenar a una temperatura, ahí pasa a un almacenamiento de una temperatura de entre 15 a 17 grados centígrados. Este proceso nosotros lo hicimos la duración entre 7 a 10 días, donde ya posteriormente viene lo que es el paso de maduración, donde es dejar el producto fermentar a temperaturas de menos 5 grados centígrados en unos contenedores. Pues en este caso fueron en la mediana empresa de cervezas artesanales, donde pues nos facilitaron esos contenedores, donde se dejaron 5 días. Esto pues con el fin de mejorar lo que son los matices de color, aroma y sabor de la cerveza. Como noveno paso tenemos la carbonatación,
donde se refrigera el barril para posteriormente aplicar CO2 a esto. Se le dice carbonatación forzada, se aplica el método de carbonatación forzada. Como 10º paso tenemos el embotellado y etiquetado, donde pues se esterilizaron las botellas a través del método de calor húmedo y con ayuda de una máquina embotelladora que nos facilitó la empresa, donde nos permitía pues el paso de la cerveza sin que la botella tuviera alguna molécula de CO2, asegurando pues la calidad del producto, y se proseguía a lo que es tapar y colocarle la correspondiente etiqueta. Y como último paso tenemos lo que es el almacenado, pues se busca almacenar el producto en un lugar que no contenga grandes índices de humedad y no le llegue a la luz directa. Tenemos como diagrama de flujo de nuestra cerveza artesanal que empezamos por 5,5 kilogramos de malta, que es pues nuestra base. Tenemos como primera operación como la recepción de la malta. La recepción de la malta, obviamente pues tenemos que limpiarla para que se le quite cualquier cantidad de basura o mugre que tenga. Después va la multuración, que se trataba de todo lo relacionado con partir la malta para que ésta pueda extraer los almidones y los azúcares fermentables. Después teníamos como la maceración o recirculación de esta, donde como primera parte pues agregamos 16 litros por un calentamiento de 68 y 72 grados centígrados de nuestra agua. Tenemos después la filtración y el lavado y la recirculación, que después adicionamos agua potable de igual forma 68, 72 grados centígrados, y respectivamente se hizo la prueba de yodo. De igual forma, por este lado sale el afrecho, que es los sedimentos de nuestra malta, y el del grano, que obviamente tenemos que extraerlo para que ya quede limpia. Después de eso, sigue la cocción del mosto, la ebullición de donde se le adicionó el lúpulo 10 minutos después de la ebullición, y después se le adicionó a los 45 minutos o faltando 15 minutos para terminar esta ebullición. Aproximadamente se dejó 1 hora. Después de esto se hizo la clarificación y se le hizo la filtración, y respectivamente se le hizo el choque térmico de 95, 90 grados a 20 grados centígrados para que saliera el vapor de agua y le pudiéramos adicionar la levadura. Y también pudimos decir que para que se degradaran o sedimentaran las proteínas, se hizo en un tanque Wind Point, para que también saliera el posterior afrecho que tiene el lúpulo. Después de eso, se hizo una fermentación donde dijimos que tuvimos que hacer un choque térmico de 95 a 20 grados centígrados para que es la temperatura adecuada para que la levadura se pueda adaptar al medio. Después tenemos básicamente, pues, lo podemos decir que 3 fermentaciones, pero también se puede decir como fermentación 1, la maduración, la clarificación. La levadura, pues es donde sale la levadura porque pues ya nuestro mosto está fermentado y necesitamos parar pues y quitar esa levadura para estabilizar las enzimas y pues que no crezcan metabolismos biológicos. Después de esto sigue la carbonatación, y tenemos que en estas 4 partes hay una pérdida de 1.5% de nuestra cerveza, y obviamente pues se va a hacer una carbonatación forzada, y pues acá donde podemos decir que se le inyecta CO2. Después de esto hicimos el envasado, donde tuvimos en cuenta todo lo relacionado con no darle tanto oxígeno a la cerveza para que ésta mantenga sus condiciones adecuadas y tenga una buena maduración para la hora de consumirla. Y como por último tenemos pues nuestra cerveza artesanal, que es la que presentamos en este proyecto. Aquí podemos observar la etiqueta que realizamos, en la cual se deja especificado la cantidad de alcohol que lleva nuestra cerveza, que fue 4,5%.
Análisis y resultados. En el proceso de la elaboración de cerveza 5 se tuvo en cuenta la densidad y se tomó en diferentes momentos, ya que estos datos nos sirven para la obtención de los grados de alcohol de nuestra cerveza. La densidad se toma, nosotros la tomamos con un pignómetro de 10 mililitros. Se tomó la densidad inicial 2 días después de haberse realizado la elaboración de la cerveza. Esta densidad fue registrada por medio de un pignómetro, obteniendo el peso de la muestra. Seguido de esto se utilizó la ecuación para hallar la densidad. Para utilizar nuestra ecuación de la densidad tenemos que tener unos valores iniciales. En este caso es el peso del pignómetro vacío, que es 12 gramos, y el peso del pignómetro lleno con nuestra muestra, que es 23 gramos. Estos dos valores se restan y nos da un valor de 11 gramos. La ecuación de la densidad nos dice que la resta del pignómetro vacío y el pignómetro lleno de nuestra muestra dividido en 10 mililitros, que es la capacidad de nuestro pignómetro. Esto nos da un valor de 1.1 gramos sobre mililitro en la densidad inicial. Como nota para nuestro trabajo, nosotros dejamos el valor inicial que nos dio por un programa de Excel de manera teórica, que es 10,45 gramos sobre mililitro, debido a que nosotros tomamos nuestra muestra de densidad 2 días después. Este programa nos da la muestra o nos da la densidad inicial del día 1. En el proceso de fermentación se siguió tomando la densidad para dejar registrado y llevar la secuencia de cómo ésta iba disminuyendo en el transcurso de los días que duraba la fermentación. La segunda densidad que tomamos fue de 0,9 gramos sobre mililitro. La tercera densidad que tomamos fue de 1 gramo sobre mililitro. Después de la obtención de las densidades, se tomó la densidad inicial teóricamente y la densidad final de la práctica para realizar la determinación de los grados de alcoholes de nuestra cerveza 5. Para obtener los grados de alcohol tenemos una ecuación, la cual nos dice que GO es la gravedad original, GF, gravedad final, 1.31 es un valor estándar de los cerveceros, dividido por 1000. Eso nos da el porcentaje de alcohol de nuestra muestra, de nuestra cerveza 5. Siguiendo con la ecuación, entonces tenemos que la gravedad original es 10,45 gramos sobre mililitro, menos la gravedad final, que es 10 gramos sobre mililitro, por 1,31, el valor estándar, dividido en 1000, y eso nos da 4.5% grados de alcohol de nuestra cerveza. Para poder tener una mejor visibilidad a la hora de dejar esta cerveza al mercado, hicimos un panel sensorial, donde se encuestaron a 38 personas entre profesores y estudiantes de la Universidad de Pamplona. Se les presentó la siguiente encuesta, donde se les evaluará la apariencia, olor, sabor, gusto general y la presentación de la cerveza 5. La escala que se usó fue de me gusta muchísimo, me gusta mucho, me gusta moderadamente, me gusta poco, ni me gusta ni me disgusta moderadamente, disgusta mucho y me disgusta muchísimo. Los resultados son los siguientes. Se puede decir en general que
a la gran mayoría de las 38 personas encuestadas tuvo una aceptación de me gusta muchísimo. Muy poca gente no le gustó ni la apariencia, ni el olor, ni el sabor, gusto en general o la presentación. A la mayoría le pareció una cerveza agradable y que podrían consumir. Como recomendaciones, tenemos que con la cerveza artesanal es muy importante manejar las temperaturas por cuanto temperaturas altas o bajo influye directamente en su sabor, olor y textura. Por eso el mercado de la cerveza artesanal va en constante crecimiento, ya que su exquisitez supera la cerveza industrializada, la cual maneja unas características organolépticas agradables al momento de ser consumida. En observaciones obtuvimos que la densidad inicial debe ser tomada antes de empezar la fermentación, ya que la levadura puede llegar a afectar la medición. La densidad inicial que tomamos nosotros para la elaboración de la cerveza 5 fue tomada teóricamente mediante un programa de Excel, con todas las cantidades necesarias para su elaboración, ya que pasamos por alto el tomar la densidad inicial antes de iniciar el proceso de fermentación. Por el poco tiempo que tuvimos para la elaboración, la cerveza tuvo aún turbidez y no se observaba muy clara, como se acostumbra a la apariencia de una cerveza. Como conclusiones, tenemos que se realizó la cerveza artesanal utilizando la formulación elaborada entre malta, lúpulo, levadura y agua respectivamente, obteniendo parámetros físico-químicos con valores dentro de los establecidos por el decreto 162 del 2021. Tras la realización de la cerveza artesanal 5, tenemos que la temperatura juega un papel importante. Por ende, debemos controlarla. De no ser así, se obtendrán unos subproductos que impactarán el sabor y le dará un sabor desagradable a la cerveza. También se realizó un panel sensorial para la cerveza 5 con infusión a limonaria, donde tuvo una buena acogida por parte de los 38 panelistas encuestados. Esto se realizó en la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. Bueno, como aprendizaje de este proceso que realizamos y la elaboración de la cerveza, tenemos que al momento de la elaboración de nuestro producto, pues se tiene que cumplir con todos los requerimientos que establecen, pidiendo y llevando paso a paso todos los procesos rigurosamente para que esto se pueda realizar y llevar a cabo dentro de los parámetros ya previamente mencionados.